¿Cuántos somos ovejas del Señor? Para la gloria del Señor Jesús. Entonces, si no escuchamos la voz de Dios, podemos estar escuchando la voz humana o la voz diabólica quizás. Pero ¿cuál es el objetivo de escuchar una voz extraña a la voz de Dios? ¿Qué ocurrirá? Si yo no estoy escuchando la voz de Dios, seré engañado, envuelto, persuadido por una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Y quizás me digan que voy para el cielo. ¿Y será cierto? No. Ahora, yo quiero que vamos acá. Para aprender a escuchar la voz de Dios es necesario. Ahora, ¿qué es necesario para escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos dice allá Malaquías capítulo 7? Vamos a darle lectura, iglesia. En el libro del profeta, es el libro de Crónicas. Yo les había dicho Malaquías otra vez, me quedé con Malaquías. No, es el libro de Crónicas, iglesia, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda de Crónicas, es segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Esta era la pregunta: ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para yo poder escuchar a Dios? Ahora, iglesia, hablando de un padre, hablando de una madre, hablando de hermanos o tutores a un joven rebelde, ¿qué necesita ese joven para empezar a escuchar la voz del que le habla? ¿Ah? ¿Qué ocupa? La humildad. Dice aquí: si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, este término es lo que hace la diferencia. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si no hay humildad, principalmente, nunca el Señor va a oírte. Amén. Dice en la Escritura que Él está con los humildes, pero al altivo lo mira de lejos. Amén. ¿Cuántos altivos hay? Gloria al Señor. Puros humildes para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Una pregunta. ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? ¿Cómo diferenciar la voz entre muchas? Lo vuelvo a mencionar, 3 preguntas. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo saber cuando Él nos habla? ¿Y cómo diferenciar su voz entre muchas? La respuesta es principalmente: lee la Biblia. Amén. Esto es lo principal. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia, porque esta es la palabra de Dios y está vigente, es activa y poderosa en el corazón de cada uno de aquel que se abre a recibirla. Amén. Esto es lo principal. Esto es lo principal. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Aquí habla Dios. Aquí habla Dios. A mí me ha hablado Dios a través de este bendito libro. A mí me ha hablado Dios. ¿A cuántos les ha hablado Dios a través de este bendito libro? ¿A cuántos los ha llenado de poder este bendito libro? ¿Por qué? Porque es Dios a través de su palabra establecida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo conozca este contenido, voy a conocer la voluntad de Dios. Amén. Entonces yo me puedo ir percatando de lo que Dios quiere que me aleje y de lo que Dios quiere que me pula. Amén. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? Muchas veces también Dios nos va a hablar a través de diferentes maneras. A través de la naturaleza, a través del predicador, ya lo veíamos en Malaquías, porque profeta o porque vocero es o porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así Dios nos habla a través de muchas maneras, muchas. Una de ellas es muy importante que la sepamos discernir. ¿Cómo diferenciar su voz de muchas? Cuando alguien te diga supuestamente la voluntad de Dios, pero tú ya la sabes aquí, te vas a dar cuenta si lo que te está diciendo es verdad o es una mentira. Pero si no sabes lo que aquí dice,
Yo lo pongo como un ejemplo acá, iglesia. A mí me siento en una mesa grande y me ponen un platillo, me lo como. Me ponen otro platillo, me lo como. Me ponen otro platillo y me lo como. Así es una persona que ignora la palabra de Dios. Pero aquel que sabe la voluntad de Dios, le ponen un platillo y dice: ¿sabes qué? Yo te pedí tal platillo, ¿cierto? Yo estoy requiriendo tal platillo, lo que yo sé que me va a nutrir. Y no vas a aceptar cualquier otra oferta que te pongan enfrente. Así vas a saber discernir. Si no conoces aquí, entonces cualquier predicador que se haya levantado para formalizar su creencia individual te va a involucrar. Ahora, yo quiero que sigamos analizando. Para escuchar a Dios debemos leer la palabra de Dios. 1 Corintios, quiero que me acompañen ahí, iglesia. En 1 Corintios, por favor. Gloria al Señor. En capítulo 14. Amén. Iglesia, si tú no conoces la voluntad de Dios o la conoces a medias y viene un predicador falso, ¿qué va a provocar? Confusión, ¿cierto? Porque te va a decir de una manera y vas a decir, pero la Biblia dice de otra manera. Amén. Pero cuando tú conoces la voluntad verdadera de Dios, nadie te va a confundir. Ahora dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, dice así: pues Dios no es Dios de confusión. Amén. Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es claro. Dios habla de una manera perfecta para que tú y yo entendamos. Dice la misma escritura que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Amén. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hubo un comentario de un personaje histórico, bueno, de historiador. Este fue Flavio Josefo. Y él dijo: a la palabra de Dios no hace falta que añadirle nada, ni quitarle nada para que sea perfecta. Ya es perfecta en sí. Amén. Y esto es una gran verdad. Amén. El mismo apóstol Juan, después de que tuvo la revelación para concluir este bendito libro que se nos ha sido dado, dijo: ay de aquel que le añada o le quite. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no necesita añadírsele. Nadie necesita otra cosa que la misma voluntad de Dios aquí escrita. Ahora, yo quiero para enfocar un poquito más a lo que me estoy refiriendo, iglesia. Una vez llegaron unos predicadores por ahí que predican calle por calle. Y como tengo un poco de revistas que ellos usan, yo le dije: mira, aquí en esta revista, aquí contradices la Biblia. En este libro, aquí, acá, contradices la Biblia. Y luego me dice: pues ¿qué estudiaste? La Biblia. Yo estudié la Biblia. Amén. Dice: ¿dónde te preparaste? La Biblia es perfecta para estudiar. Amén. Me dice: pero lo que pasa es que nosotros estudiamos las revistas, estudiamos los libros para entenderla. No. Tú cuando lees tus revistas, tú cuando lees tus libros, lees lo que otro dejó establecido para canalizar una creencia. Pero la Biblia no necesita una revista para interpretarla. Yo le pregunto: los profetas antiguos, ¿cuántas revistas poseían para interpretación de la escritura? ¿Ah? Los profetas, ¿cuántos libros agarraban para decir: aquí quiere decir tal cosa, acá quiere decir tal cosa? ¿Ah? ¿Cuántos? Simplemente agarraban los oráculos que Dios había dejado establecidos, los leían y era un mensaje claro y poderoso para cada uno de ellos. No necesitaban de revistas, necesitaban únicamente lo que Dios había hablado. Y eso es bastante claro para el que tiene oídos. Amén. Ahora, para aprender a escuchar a Dios, iglesia, otro punto: debemos orar. Amén. Debemos orar. ¿Qué es orar, iglesia? ¿Qué es orar?
hablar con Dios. Esto es orar. Pero hay un punto que es muy importante, el cual voy a mencionar, iglesia. Yo he escuchado a mucha gente que dice: yo oro 2 horas, yo oro 3 horas, yo oro 4 horas diarias. Qué bueno, amén. Yo no estoy diciendo que sea malo. También he escuchado personas que dicen: yo oro 5 minutos al día, yo oro 15 minutos, yo oro 30 minutos. Bueno, depende así la persona como haya dispuesto su corazón. Qué bueno que luche por más, qué bueno. Pero iglesia, voy a mencionar acá, para aprender a escuchar a Dios debemos orar, o sea, platicar con Él. Amén. Pero en una oración, ¿qué es lo que la mayoría de los cristianos hacemos? Y digo hacemos porque yo también lo hice. Amén. En la oración, ¿qué es en el transcurso de oración? Vamos a hablar nada más de una hora. En esa hora de oración, ¿qué es lo que sobresale en la oración? Hay mucha gente que, como les comento, yo inclusive lo llegué a hacer. Como les comento, yo estuve orando 1 hora a Dios, pero lo importante en 1 hora de oración no es cuánto le dijiste a Dios, cuánto le dije yo a Dios. Lo importante de una oración, sea 1 minuto, sea 1 hora, sean 2 horas, 3 horas o todo el día, lo importante no es cuánto le dije yo a Dios, sino cuánto me dijo Dios a mí. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor con todo su corazón? ¿Cuánto me dijo Dios a mí? De nada sirve que yo hable y hable y hable y hable, diciendo: Señor, el pastor, la pastora, Señor, te encargo, la hermana, el hermano, mi vecino. Señor, mira, en esta oración yo te ruego por mi papá, mi mamá, el perro, el gato, el ratón. Hay muchas veces que metemos mucha oración. Qué bueno, qué bueno. Pero lo importante en la oración no es cuánto digas tú, es cuánto te dice Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese corazón tan precioso? Gloria al Señor Jesús. Yo he escuchado, iglesia, otra vez vuelvo a lo mismo, hablar de la Escritura. Muchas veces nos proponemos diciendo: yo quiero leer la Biblia en 1 año. Decimos: yo voy a leer 1 libro diario para adelantarme. Ciertamente son como 23 capítulos diarios si la quieres leer aproximadamente en 1 año. Perdón, a la semana. Entonces, si yo la quiero leer en 1 año, qué bueno. Pero no tengo que agarrar yo la Biblia, no la tengo que agarrar y decir: Señor, la voy a leer en 1 año. Y decir: ya leí 1 libro, ya leí 2 libros, ya leí el Nuevo Testamento, ya nada más me falta el Último Testamento. Y en toda esa lectura, ¿qué te dijo Dios? Lo importante no es lo mucho que leas, sino lo que Dios habla a través de Él. Amén. De nada me sirve a mí leer 1 vez la Biblia, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces la Biblia completa y que no haya recibido un mensaje de Dios para mí. Lo importante es que si yo leo un versículo, en ese versículo me hable Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque la gloria de Dios habla a mi vida. La gloria de Dios está hablando a mi vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas veces, iglesia? Voy a poner aquí 4 requisitos para que Dios hable a nuestras vidas. 4 requisitos. ¿Cuál es el primero que ya estábamos desglosando, iglesia? La humildad. Amén. La humildad. Nunca va a hablar Dios a un ser si antes no tiene humildad. ¿Para qué? Dios es sabio y Dios dice que los humildes están en gracia delante de sus ojos, pero lo altivo Dios lo mira de lejos. Ahora, iglesia, yo quiero que veamos acá un punto muy importante: es la humildad. Amén. Después de que hay humildad, iglesia, como ya les comentaba, en la oración no hay que hablar solamente diciendo: Señor, gloria a tu nombre, y Señor, gloria a tu nombre. Qué bueno que adores a Dios, qué bueno si lo haces 1 hora, perfecto si lo haces 2, es más excelente si lo haces 3 horas diarias. Qué bueno, no solamente aquí estando en la congregación, qué bueno que busques esa intimidad con Dios. Pero más que tú buscar expresar palabras a Dios,
debemos de buscar las palabras de Dios para mí. Amén. Porque como ya le comento, yo puedo hablar de mi papá, de mi mamá. Señor, guarda a mi papá, guarda a mi mamá, guarda a mi pastor, guarda a mi copastor, guárdame a mí, guarda a la iglesia. Bueno, qué bueno, eso es esencial, eso es importante, ese es un trabajo que yo debo de hacer. Pero después de todo esto, hay palabras que yo debo recibir. Y porque yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, no le doy el tiempo a Dios para hablarme a mí. Ahora, así pues, un requisito es la humildad y la meditación. La meditación en la oración y la meditación en su palabra. Esto es esencial para yo empezar a forjar una postura para escuchar la voz de Dios. Yo tengo que buscar la humildad en mí. Yo tengo que buscarla a que sea una realidad en mí. No para que diga yo soy humilde, no. La humildad no se mide en palabras o en la manera de que tú te expreses lo cuán grande humilde que tú eres. No, la humildad se mide a través de tus actitudes, que realmente las estés llevando a cabo de una manera humilde. Eso es lo que habla de la humildad. No yo, no mis palabras, mis hechos. Muchas veces sucede que si leemos la palabra de Dios, después de leerla, muchas veces me ha pasado a mí, yo sé que le ha pasado a mi copastor que está aquí presente con nosotros, a algunos de nosotros, que después de leerla hay determinado pasaje que nos da vueltas en la mente por todo el día, muchas veces. Amén. Muchas veces leímos cierta porción y hay cierta porción que se nos quedó. Ahora, ¿cuántas veces nosotros lo traemos un día, una semana, 22 días, quizás ya pasando promedio un mes con un pasaje? Y yo no entiendo lo que Dios quiere decirme. Pero llega el momento en que dices, wow, Señor, gloria a tu nombre, ya entendí lo que me estabas queriendo decir de hace 15 días, de hace 22 días. Ay, Señor, ay, ayúdame a servirte. Número 2, Dios nos habla cuando estamos dispuestos a escucharlo. Amén. ¿Cuándo nos habla Dios? Cuando estamos dispuestos a escucharlos. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, iglesia, todos nosotros aquí estamos presentes, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros trajimos nuestro corazón para dejarlo como ofrenda grata a Dios? Trajimos nuestro cuerpo, trajimos nuestra presencia, pero ¿cuántos veníamos con ese fuego diciendo, Señor, hoy yo voy a entregar mi corazón a ti para que tú te encargues de él? Amén. ¿Cuántos lo hicimos así? Dios nos habla cuando estamos dispuestos a escucharlo, ya que si nosotros cumplimos sus requisitos, ojo iglesia, ya que si nosotros cumplimos sus requisitos, no mis requisitos, que yo le diga, bueno, Señor, yo te voy a escuchar, pero a mi manera. No, eso es un error grande. Porque si yo quiero escuchar a Dios, yo me tengo que someter a dar los requisitos que Él puso. Amén. Entonces forjaré mi postura. Amén. Ya que si nosotros cumplimos sus requisitos, no mis requisitos, entonces estoy captando el mensaje. Amén. Ya cumplí los requisitos, Señor, ahora sí, habla mi vida. Amén. Ahora sí, Señor, te escucho. Así cada vez que oramos o leemos la Biblia, debemos de meditar. Iglesia, ¿cuántos han leído alguna porción de algún profeta? Amén. Ahora, del profeta Elías, un profeta que también es un profeta bastante citado. ¿Qué me dicen del profeta Elías? Amén. Ahora, ¿qué me dicen del profeta Elías cuando hubo la sequía? Yo cuando leo la escritura no debo de pensar solamente diciendo, Señor, ¿qué le quisiste enseñar al profeta Elías cuando le pasó esto? No debo de pensar solamente diciendo, Señor, tú le querías dar un mensaje al profeta Elías
en esta situación. Tú le quisiste dar un mensaje a Salomón, tú le quisiste dar un mensaje a Samuel, tú le quisiste dar un mensaje a David, tú le quisiste dar un mensaje a Mateo también, a Lucas, no sé, a alguno de sus apóstoles, a Juan. Tú le quisiste hablar aquí. ¿Cuál era el mensaje que le quisiste dar? No debo de pensar solamente en eso, sino que yo al meditar debo de pensar, ¿qué me quieres enseñar a mí en la situación que a aquel le tocó cruzar? Amén. Porque dice la escritura, vamos a ver en Romanos capítulo 15. Ya como les comentaba, no debo de pensar, ¿qué le quisiste enseñar al profeta Elías? O a su alumno, a su discípulo Eliseo, ¿qué le quisiste enseñar? No, ¿qué me quieres enseñar a mí en la situación que le tocó cruzar a aquel? Porque aquello tiene una enseñanza para mí. Amén. Romanos, ¿qué capítulos les dije? Gloria al Señor Jesús. Romanos, para honra y gloria del Señor Jesús. 15. Dice ahí, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Versículo 4. ¿Qué dice ahí el versículo 4, iglesia? Porque las cosas que se escribieron antes, para ellos nada más fueron. ¿Así dice? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para mí, para ti, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Para quién se escribió? ¿Quién dice? Se escribieron para mí. ¿Quién lo dice conmigo, iglesia? Digámoslo, se escribieron para mí. Amén. Lo que antes se escribió para mí, se escribió para ti. Amén. La palabra de Dios no solamente le quiso dejar un mensaje a aquel, a través de aquel también Dios quiere dejarte un mensaje a ti. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Escuchar con un espíritu sumiso. Amén. Este es otro punto. Escuchar con un espíritu sumiso. Lo que tú me digas, Señor, amén, facúltame para cumplirlo. ¿Qué es la sumisión? ¿Qué es la sumisión, iglesia? La aceptación de aquella voluntad para que yo lo haga. Esa es sumisión. Aplica muchos términos, pero lo vamos a ver aquí de esa manera. La voluntad de aquel para que yo lo haga. Esa es sumisión. Entonces, lo que tú me digas, Señor, facúltame para hacerlo. Simplemente, sin altercar, sin disputar, sin Señor decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no el pastor? ¿Por qué no el ministro? ¿Por qué no el hermano? ¿Por qué? No, gracias, Señor, porque fui yo. Amén. Gracias, Señor, porque fui yo. Gracias porque a mí me seleccionaste. Ya que no basta con ser oidor, seamos activos, es la recomendación. Si escuchamos con determinación, entonces nuestro deseo es captarlo, entenderlo, aplicarlo a nuestro corazón principalmente y ponerlo en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Esto es el oidor activo. Hay que escuchar a Dios, también otro punto, pero hay que escucharlo con paciencia. Porque muchas veces decimos, yo voy a orar a mi casa, yo oro en la iglesia, y parece que toco en una casa donde no hay nadie. Ahora, iglesia, hay que escuchar, amén, pacientemente. Hay que escuchar con expectativa, esperando que Dios hable. Si Dios no te habló en este momento, entonces lo hará. Espéralo. Amén. Espéralo con expectativa. Amén. Yo oro, pero no sucede nada. Dios no me hablará. Amén. Es decir, tenemos que estar aguardando, esperando la respuesta de Dios. Búscala, y dice en la escritura, el que busca, encuentra, halla en otro término. Amén. Entonces, si buscas palabra de Dios, si buscas la esencia de Dios, sin duda la vas a encontrar. Amén. Pero quizás digamos, pero es que no soy perfecto. ¿Quién me da el texto donde dice que tienes que ser perfecto para presentarte delante de Él? ¿Quién me lo da? ¿Ah? No lo existe.
En la Escritura en ninguna porción dice que tienes que ser perfecto para que entonces Dios te hable. No, Dios mira y pesa los corazones. Si realmente nuestra intención es perfeccionar nuestras vidas delante de Él, aunque tú seas el más peor pecador, pero quieres un cambio, quieres la cercanía de Dios en ti, Dios va a pesar tu corazón y provocará cambios verdaderos. No porque seas perfecto, porque tu corazón Dios lo pesó y lo aprobó. Amén. Dios nunca dijo que debemos ser perfectos para que Él nos hable. Dios está dispuesto, iglesia. Dios está dispuesto a hablar a aquel que está dispuesto a dar los requisitos. Amén. Dios está dispuesto a hablar a aquel que está dispuesto a dar los requisitos. Dios habla con claridad, dirección a la persona que está dispuesta. Amén. ¿A qué? A escucharlo atentamente, en oración, en lectura y en sumisión, aceptando cuando Él se congrega y el pastor da o diserta un mensaje y sabe que no fue el pastor que le está hablando. Con sumisión, con humildad, sabe y acepta que es un mensaje de Dios para su vida. Porque ese mensaje que quizás le conmovió hasta las entrañas, pero es un mensaje que si lo pone en práctica, lo va a hacer estar mejor delante de Dios. Amén. Lo va a hacer presentarse delante de Dios más perfecto. Ahora, ya decíamos, Dios está dispuesto totalmente a hablar a aquel que está dispuesto a dar los requisitos. Dios habla con claridad y da dirección a la persona que está dispuesta a escucharlo atentamente, en oración, en lectura, en la congregación, pero siempre con una sumisión, siempre con una humildad. Y dice: sí, Señor, sí, Señor. Amén. Amén. Si tú no quieres eso para mi vida, entonces yo tampoco. Eso es sumisión. Amén. Señor, si tú no quieres esto para mi vida, entonces yo lo acepto. Entonces yo me percato. Amén. Facúltame para hacer tu voluntad. Si tú no quieres eso en mi vida, yo tampoco. Lo que tú digas, Señor, eso haré. Amén. Dijo el joven Samuel: heme aquí, heme aquí. Amén. ¿Cuántos decimos al Señor, heme aquí? Ahora, quiero que veamos acá. Cuando aprendamos a escuchar a Dios, y esto sea lo primero de Dios en nuestra vida, indudablemente nuestra vida cambiará. Amén. Cuando aprendamos a escuchar principalmente, sobre todo, a Dios, indudablemente nuestra vida cambiará. Quiero que vayan allí conmigo al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, por favor. Acompáñenme allí. Ya casi vamos a concluir, iglesia, no se me enfaden. Vamos a estar desglosando un poquito más, nada más. La gloria es para Dios. Amén. Mateo capítulo 6. Amén. Versículo 33. Quiero que lo lean fuerte ustedes, iglesia. 6:33 de Mateo, fuerte, para que los que nos vean allí en internet lo escuchen. Amén. Dice: mas buscad. Ok. Amén. No debemos de buscar ¿qué cosa? Las añadiduras. No debo de buscar, si quiero agradar a Dios, se me traba la lengua. ¿Cómo va? Comodidades. Gloria al Señor. Dice: no debo de buscar mis comodidades. Tengo que buscar primeramente que Dios me hable. Y cuando Dios me habla, digo: sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Facúltame para hacer tu voluntad. Capacítame para hacer tu voluntad.
Que quizás tenga que llorar, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que después de la tormenta que viene, iglesia, la calma. Que si a mí me costó sufrir, que si a mí me costó derramar lágrimas, asimismo fue anticipado por palabras del profeta hablando de Jesús. Y dice que él, cuando subió allá al monte, dice que se subió allá con sus discípulos, se juntó con 2 de ellos, después se apartó como a distancia de un tiro de piedra y empezó a orar. ¿Y qué fue la oración de Jesús diciendo? ¿Qué decía? Señor, si es posible, pase de mí esta copa.